Sean todos bienvenidos a esta formación bíblico-pastoral. Ven y sígueme. Nos encontramos ya en el inicio de la segunda unidad de nivel básico. Estamos viendo el tema del profetismo y este viene siendo el tercer tutorial relacionado con ese tema. Recordemos que hemos dividido estos estudios en dos partes, lo que es la prehistoria y la historia. En cuanto a la prehistoria, recordemos que se ubica en Palestina. Luego damos paso a lo que se conoce como la historia, que va a iniciarse con la primera civilización, que son los sumerios. Estamos ya al final del Calcolítico y se piensa que los sumerios, esta primera civilización, tiene su ascendencia, son descendientes de Mesopotamia, de unas ciudades, unos lugares que te señalé en un mapa previamente, Uruk, Ubair. Estamos en el 9000 a.C. aproximadamente. Los hebreos van a ser asediados durante toda su, vamos a decir, su historia por varios imperios. Entonces estamos ya en presencia del imperio egipcio, que va a ser el primer imperio que va a asediar a estas personas que primero se inician como grupos, asentamientos, pequeños asentamientos. Recuerda que eran seminómadas, que normalmente se ubicaban en estepas, que vivían bajo la transhumancia, o sea, la transhumancia, y otros aspectos interesantes que hemos visto en tutoriales anteriores. Hay un acontecimiento importantísimo y fundamental en nuestra fe cristiana, que es la divina revelación, y se da en la historia. Por un lado tenemos a los patriarcas y las matriarcas, Abraham, su hijo Isaac, y Jacob, hijo de Isaac. También tuvo a otro hijo que se llama Esaú, Jacob y Esaú. Las matriarcas, Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, y Raquel, una de las esposas de Jacob. Sabemos que ellos tuvieron varias esposas. Ellas, sin embargo, son las matriarcas. Esto es aproximadamente en el 1800 a.C., en la Edad de Bronce. Entonces, la civilización sumeria es la que da inicio a lo que se conoce como la historia en 9000 a.C., en el final del periodo calcolítico, para dar paso al patriarcado, al matriarcado, en la historia de fe, en la Edad de Bronce. Luego tenemos a Moisés, quien va a tener una experiencia con Dios, y es allí cuando se va a dar la revelación del nombre divino y el acontecimiento de liberación que sucederá posteriormente, es decir, el Pesaj en hebreo, que significa paso, la liberación cuando pasan por el Mar Rojo, son claves en la fe fundante de este pueblo hebreo. Esto es aproximadamente en el 1250 a.C. Luego tenemos a Josué, 1220 a.C., quien será la persona encargada de hacer la distribución de las tierras a las 12 tribus de Israel. Los jueces surgen como una figura de organización desde el punto de vista de normar todo lo que eran las leyes de convivencia en estas tribus que fueron distribuidas en el territorio a través de Josué.
Uno de los jueces fue Samuel, de hecho fue el último juez. Y hay una mujer, fue una mujer muy sabia, podemos verlo en la palabra de Dios, Débora, que también fue jueza. Estamos aproximadamente en 1200 antes de Cristo. Para dar paso luego a lo que se conoce como la monarquía, que fue cuando el pueblo comienza a pedirle a Dios un rey. ¿Por qué? Porque los vecinos tenían esa estructura ya tenían a los monarcas, tenían reyes, y los israelitas, pues con cierta terquedad, no quieren escuchar a Samuel, que es portavoz de Dios, hasta que Dios le dice a Samuel, bueno, si quieren un rey, vamos a darles un rey, y es cuando surge la figura de Saúl, el primer rey de Israel, que fue ungido por el profeta Samuel. Recordemos que Samuel fue profeta, sacerdote y juez. Luego sucederá en la monarquía David y luego su hijo Salomón. Estamos en el 1000 a 951 a.C. aproximadamente. Ahora bien, vamos a verlo ahora desde una perspectiva un poco diferente, tal vez un tanto más teológica, algunos aspectos y que son relevantes en la formación de este pueblo y en su fe. Tenemos por un lado los patriarcas y las matriarcas, que ya los hemos mencionado, y aquí hay algo bien interesante que también se puede actualizar desde nuestra fe a cada uno de nosotros, y es el llamado y vocación. En este caso, el llamado y vocación de Dios a Abraham. Tú has sido llamado por Dios y ya conoces cuál es tu vocación y estás al servicio de Dios, o aún no has sido llamado, no la conoces, o sí has sido llamado, sí conoces cuál es tu vocación y sin embargo no has decidido decirle sí a Dios como hizo Abraham. Luego tenemos el acontecimiento del Éxodo, donde hay una figura también bien importante, que es la figura de Moisés, quien también tuvo una experiencia de fe con Dios. Y es a él, a Moisés, a quien Dios le va a revelar el nombre divino, el nombre que está sobre todo nombre, que veremos después en Filipenses, en el Nuevo Testamento. Luego pues viene la época de la distribución de las tribus, vienen los jueces para dar paso a la monarquía. El pueblo se tensa un poco, cae en la terquedad y le piden a Dios un rey, porque los vecinos tenían reyes y ellos querían tener reyes como los vecinos. Tanto insistieron que Samuel, que era el mediador entre Dios y el pueblo, cuando Dios le dice, bueno, quieren un rey, vamos a darles un rey, y Dios elige a Saúl de la tribu de Benjamín. Ahí vemos a Samuel ungiendo a Saúl como el primer rey de Israel. Luego va a ser sucedido por David, el rey David, y posteriormente por Salomón, el hijo de David. Y es Salomón quien va a hacer la construcción del primer templo de Jerusalén. David y Salomón conforman lo que se conoce como el Reino Unido. En este mapa puedes apreciar los territorios que correspondían a los reinados de Saúl, David y Salomón. ¿Qué pasa? Sucede que se va a dar un acontecimiento fundamental y es el cisma. Cuando muere Salomón, su hijo y su sobrino, se dividen el reino.
El Reino Unido queda dividido en dos partes, el norte y el sur, a causa del cisma. En el sur está su hijo Roboam a cargo de las dos tribus. Y en el norte está Jeroboam a cargo de las 10 tribus. Posteriormente a esta situación, comienzan a ser asediados en el norte por los asirios y en el sur por los babilonios. En el norte empieza a suceder de una manera más temprana, más o menos en el 722 a.C. Todavía en el sur pues no habían sido asediados por ningún pueblo, por ningún imperio, vamos a decirlo así. Hasta que en el 597 aproximadamente, antes de Cristo, llegan los babilonios, el imperio babilonio, a través de Nabucodonosor y destruyen el primer templo. Y en el norte, los asirios, pues que ya habían tomado el control, como te acabo de comentar, aproximadamente en 722 a.C., tomaron el control de los territorios, todas las tierras que están ubicadas en el norte. De esta manera va a surgir una figura bien importante en la monarquía, donde va, digamos, a tener su florecimiento, su auge, sus momentos apoteósicos, que es la figura del profeta, quienes van a estar en todo momento inspirados por Dios para anunciar al pueblo, denunciar, dar esperanza y buscar siempre hacerlos volver a ese momento fundamental en el cual Dios ha sido revelado, su nombre divino, donde Dios hace un pacto, una alianza. Recuerda que el centro, el libro del Éxodo, es la alianza del Sinaí, que posteriormente va a haber una nueva alianza. Como portavoz será el profeta Jeremías, hasta llegar al último profeta del Antiguo Testamento, que es el profeta Malaquías. En este momento el profetismo es silenciado y es lo que da paso al periodo intertestamentario, más o menos de 400 años de silencio, hasta que comienza lo que es la historia de la iglesia con el profeta Juan Bautista.